Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Salud a la Carta. Nos encanta cada vez que estrenamos una nueva edición porque siempre venimos listos y cargados de muchísimo cariño para llevarles a ustedes información más que valiosa que les sea de verdadera utilidad. Vamos a arrancar sin más demora porque estoy segura que ustedes observaron un programa donde hablábamos acerca de actividad física, qué es, cómo comenzar a practicar, qué entra dentro de esta categoría de actividad física y demás. Pero hay un tema muy importante que surgió a raíz de y es qué tan importante es la valoración médica a la hora de iniciar a practicar actividad física, deportes, ejercicios, zumba, cuanta cosa usted quiera encasillar en este tema, ¿verdad? Entonces justamente nos encontramos con la doctora Susan, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Yuri. Igualmente. Doctora, bueno, un tema muy interesante. Esperamos que en este programa que hicimos semanas atrás mucha gente se haya motivado a iniciar a retomar esa actividad física, pero como lo decía, ahí surgió algo muy importante y es ¿por qué deberíamos de acercarnos a un especialista, a un médico, para que nos valore y nos diga, bueno, usted está listo para empezar a correr, a jugar fútbol, a hacer triatlón, a lo que usted le nazca hacer en ese momento? Sí, bueno, sí, yo espero lo mismo, ¿verdad? Que en casa también estén incentivados en realizar actividad física y empezar un estilo de vida saludable. Pero sí, es de suma importancia poder tener una valoración médica antes de realizar cualquier tipo de actividad física o deportiva o hasta competitiva. La idea de esto es que saber cómo estamos en cuestión de salud, ¿verdad? Saber cómo estamos físicamente, si realmente la actividad física que podemos realizar se puede hacer, ¿verdad? Si es conveniente para nosotros, si no, qué enfermedades tenemos y cuáles podríamos tener, pero que hay que buscar antes de hacer ejercicio. La actividad física, el ejercicio, todo es sumamente importante y primordial en nuestra vida. Sin embargo, esta también nos puede llevar a producir algunas situaciones, ¿verdad? Que pueden ser que no sean las mejores para nosotros. Para eso es lo ideal realizar un tipo de valoración médica antes de realizarla. ¿Qué es, doctora, lo que se evalúa en este caso? Ok, la valoración física antes de realizar cualquier actividad, esta valoración médica, consta de varias partes importantes. La primera parte es ver la parte general de salud del paciente. Tenemos que saber qué padece el paciente, ¿verdad? Si realmente, pues, si el paciente en este momento es un paciente que no tiene ninguna enfermedad, pues enhorabuena. Si ya el paciente tiene algún tipo de enfermedad, es importante saber qué tipo de enfermedad, ¿verdad? Si es diabético, si es hipertenso, si el paciente tiene una lumbalgia crónica, si tiene una alteración a nivel de las articulaciones, si tiene algún tipo de enfermedad que nosotros pues nos active ese chip para realizar o ver cuál sería la actividad que podría realizar. Importantísimo saber si anteriormente ha practicado una actividad física. No es lo mismo si el paciente me dice tengo años de no hacer ninguna actividad física, si es un paciente completamente sedentario, ya hay que evaluarlo, hay que guiarlo de una forma distinta a otro que me diga, bueno, sí, yo realmente hago camino de vez en cuando, por lo menos 3 veces a la semana, 1 hora, voy camino. Entonces esa persona ya tiene por lo menos un nivel un poquito más elevado, ¿verdad? En cuanto a su estado hemodinámico, en su estado físico. Y pues sin obviar obviamente aquel atleta que nos diga, bueno, no, yo soy un atleta de alto rendimiento y necesito una valoración para ver cómo vamos para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Entonces también es importante ver esa parte. Conocer si anteriormente ha tenido lesiones deportivas, no sé, alguna lesión del manguito rotador, un menisco, ligamento cruzado, un esguince anteriormente, y si está actualmente con ese dolor o no, si ya fue tratado o no fue tratado, ¿verdad? Para, igual, lo importante de todo esto es guiar al paciente en la actividad física. También, súper importante, preguntarle al paciente si durante la actividad física tiene algún dolor. Y no estoy hablando solamente de dolor articular o físico, sino ese dolor de pecho,
me cuesta más si estoy haciendo cualquier actividad física y me duele mucho el pecho, pero además me cuesta mucho respirar, yo siento que me canso más que la misma gente de mi edad, o es ese paciente que dice, hago la actividad física y me desmayo con cualquier cosa. Entonces esos son signos de alarma, ¿verdad?, que nosotros tenemos como médicos que tener en cuenta. Y también preguntarle, en su familia, ¿hay alguna persona que padezca el corazón? ¿Hay alguna persona que, familiares cercanos, que hayan muerto de forma desconocida? Ese, no sé, un tío que de un día para otro fallece y nadie sabe por qué. Eso también es una banderita roja, es un dato de alarma para la persona que quiera practicar actividad física. Está también la parte, se hace una valoración nutricional. Lo importante de esto es ver cómo está el paciente como tal, ¿verdad? El índice de masa corporal aquí, en cuanto a los deportistas, no se valora tan específico. No es lo mismo un atleta que tenga un índice de masa corporal que le dé obesidad grado 2, pero estamos hablando que es un fisicoculturista que no tiene porcentaje de grasa cero y que es solo masa muscular, a un paciente que es al contrario, ¿verdad? Ya es un obeso grado 2 que sí, su composición es solo grasa. Entonces esa valoración es importantísima porque también tenemos que valorar el hecho de la intensidad de ese ejercicio, la intensidad de la actividad física. Así podemos también guiarnos para la parte nutricional. Si vamos a hacer una actividad intensa, pues vamos a tener que necesitar requerimientos nutricionales distintos, ¿verdad? Un poquito más energéticos para que nuestro cuerpo no lo resienta. Doctora, importante también tomar en cuenta aspectos que ustedes descartan, además en esta valoración, que eso es indispensable. Sí, claro, nosotros aquí pues hay algo en esta valoración médica que descartamos, que es lo más importante, que es el hecho de muerte súbita. Para hacerles un contexto, muerte súbita es ese incidente que ocurre practicando un deporte o una hora después de la actividad física. Hemos tenido desafortunadamente ejemplos con esto, ¿verdad? Gabriel Badilla, en algún momento, el jugador de Saprissa, que estaba corriendo y de un momento a otro se vaneció y falleció. También está el caso, al contrario, por dicha, de Juan Bautista Esquivel, también jugador de Saprissa, que más bien por estas valoraciones que se le hicieron, pudieron identificar que tiene una enfermedad cardíaca y pues le dijeron mejor en este momento terminamos su carrera, pero primero está la salud. Pero lo más importante es eso, evitar que ese paciente, la valoración es eso, evitar que el paciente haga la actividad física y pueda producir una muerte súbita. Y entonces ahí es ver la valoración, ver esta valoración integral junto con un electrocardiograma que es súper importante, y ya después, dependiendo de todo lo que nosotros veamos en la valoración médica, ahí es donde nosotros decimos, ok, este paciente sí está muy bien, no necesita nada más, este paciente sí tiene algunas cosas que me hacen pensar en que hay que buscar algo más. Entonces ya es cuando vienen los otros exámenes complementarios, el examen laboratorio, un ecocardiograma, que ya sería un ultrasonido corazón, una prueba de esfuerzo, que es esa prueba en donde estamos en una banda y nos hacen correr lo máximo, ¿verdad?, posible a nuestro corazón para identificar si hay alguna alteración. Entonces ahí se ve también un electrocardiograma y demás. Entonces esa es la parte importante. Doctora, y es que tendemos a pensar que, o sea, ¿cómo va a ser malo el deporte? ¿Cómo va a ser malo practicar alguna actividad física, algún tipo de ejercicio? No necesariamente es que el deporte pueda ser malo, es que tal vez asociado con otras enfermedades o mezclado o combinado con otras enfermedades, de repente sí puede ser contraproducente, incluso como en estos casos que usted nos comentaba, pues acabar con la vida de la persona. Sí, exactamente, digamos, si nosotros tenemos un paciente que tiene problemas enfermedad coronaria, ¿verdad?, ya o se diagnosticó o por lo menos el paciente no se ha dado cuenta, que eso es muy frecuente, por eso hay que ver los riesgos cardiovasculares del mismo, que la obesidad, que si es sedentario, que los triglicéridos, el corazón, ¿verdad?, el triglicéridos, el colesterol, si fuma, si es hipertenso, todo eso es lo importante. Saberlos identificar para que no sucedan este tipo de complicaciones.
Ahora, doctora, una vez que ya yo me hice el chequeo inicial y todo bien, bueno, ya valoramos los pros, los contras, ¿cada cuánto debería yo de realizarme estos chequeos? Porque no, me imagino que no es como que fui una vez y ya puedo seguir el resto de mi vida ahí dándole. Ok, sí, idealmente, pues antes de iniciar la actividad física, deberíamos de hacernos un chequeo médico para tener ese basal. Si el paciente sale bien, no tiene ninguna complicación, no tiene ningún factor de riesgo, algo que me haga pensar algo más, puede hacerse su chequeo un año después sin ningún inconveniente. Si ya ahí vemos pues que hay alguna situación, ya hay que hacerlo de una forma más periódica, va a depender de qué. Al momento inmediato, doctora, qué sé yo, me estoy preparando porque en una semana tengo una maratón, tengo X competencia. ¿Qué aspectos debería yo de tomar en cuenta así de manera inmediata para una fecha importante en actividad física? Ok, importantísimo en la parte nutricional de ese paciente, ¿verdad? Antes de hacer una competencia tan extenuante, siempre es importante tener esa valoración para saber si tenemos los requerimientos básicos calóricos, si el paciente está bien por esa parte. Importantísimo con eso, los niveles de electrolitos, ¿verdad? Para saber si está realmente hidratado el paciente, su nivel de hidratación, que también es importantísimo. También antes de la competencia, hacer una valoración tanto con física, ¿verdad? Ya sea con el fisioterapeuta o con el médico, identificar si hay una sobrecarga de entrenamiento, alguna carga muscular, algún dolor en particular, para evitar que en ese proceso o el día de la competencia pues podamos lesionarnos o podamos tener alguna complicación o demás. Ahora, doctora, el aspecto de la edad. De repente yo puedo pensar, soy una persona que toda la vida ha practicado deporte, pienso practicar deporte hasta el último día de mi vida. ¿Qué tan consciente debería ser yo de mi edad, pese a que yo me sienta en perfectas condiciones? Sí, bueno, ahí ya tenemos que tener varios ámbitos, ¿verdad? Varias como edades, por decirlo así, varios escenarios. No es lo mismo pues un paciente que sí desde muy joven ha practicado actividad física, este paciente puede seguir realizando la actividad, seguirla por muchísimo tiempo sin ninguna complicación, obviamente con sus chequeos médicos, que eso es lo fundamental. Igual si es una persona que acaba de iniciar su actividad física a los 50 años, no importa, igual podemos seguir realizándola siempre y cuando sea de una forma paulatina, ¿verdad? Que nosotros como médicos también podamos darle esa recomendación a los entrenadores, a los encargados de cada uno y decirle, ok, este paciente como tal tiene una buena condición, no tiene una buena condición. Las recomendaciones serían que haga este tipo de actividad de forma progresiva o X o Y, que no lo realice. Por eso, pues a cualquier edad es importante realizar la valoración médica. De igual manera, doctora, a cualquier edad estamos expuestos también a poder sufrir, qué sé yo, un infarto o este tipo de situaciones. Ok, en cuanto a eso, lo que hablan las guías es que se dividen en dos, los menores de 35 años y los mayores de 35 años. Los menores de 35 años tienen su riesgo, pero más que todo cuando tienen la sintomatología. Qué sé yo, ese paciente que le duele el pecho, que le cuesta respirar durante la actividad física o que se desmaya. Ya hay que hablar, ya hay que hacer una valoración más extenuante, porque no es normal que un paciente de 35 años tan joven tenga esas circunstancias, esos síntomas durante la actividad física. Entonces ahí es donde entra el médico para hacer una valoración más extenuante, un ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, para ver si no tiene una malformación congénita, algo que haya adquirido desde que nació y que nos haya dado cuenta y que solamente durante la actividad física se presente. Y está la otra parte, que es los mayores de 35 años, que son esos pacientes que sí tienen más riesgo de tener este problema, más que todos los que ya tienen factores de riesgo cardiovasculares, ¿verdad? Estos pacientes que su estado de salud no es el mejor, no es el óptimo, entonces ahí es donde pues tenemos más riesgo los que sí la estadística habla de los mayores de 35 años. Doctora, en el caso de un paciente que está practicando deporte, ¿cuáles son esas alarmas, esas alertas que debería detectar
que lo pueden alertar de que está por sufrir un infarto o alguna situación cardíaca? Ok. Lo más importante y lo que siempre se valora en esa parte, lo primero característico es esa sensación de dolor en el pecho opresivo, que es el dolor más fuerte de su vida, así lo describen, es el dolor más fuerte de su vida. Ese dolor puede ser punzante o más que todo opresivo, ¿verdad? Esa sensación de falta de aire. Falta de aire que no es normal, ¿verdad? Que usted dice, mira, me siento así, me cuesta mucho respirar. Eso no es una situación normal. Si durante la actividad física el paciente se desmaya, ¿verdad? Si se desmaya así de la nada, también hay que pensarlo. Pero lo primordial es ese dolor a nivel de pecho durante la actividad física. No ignorar estas alertas puede ser clave para salvar la vida. Sí, exactamente. Y al final lo importante de la valoración médica es siempre ver que se haga la actividad de forma segura, prevenir lesiones, ¿verdad? Prevenir esta parte de lesiones, también dar el acompañamiento también nutricional, decirle también, dar las recomendaciones necesarias al entrenador o a la persona de cuál sería la mejor guía o el plan de entrenamiento adecuado para este tipo de paciente. Y también los médicos ya especializados también tienen la opción de dar una pequeña rutina de actividad física adecuada para cada uno de los pacientes, ya sea por sus patologías de hipertensión y demás. Importantísimo, doctora, que acá en Clínica de Obesidad van a encontrar a esos profesionales para esa ayuda idónea, para esa guía, que se animen a ponerse en contacto acá con Clínica de Obesidad y recibir ese acompañamiento, ese diagnóstico para ahora sí decir, bueno, voy con todo con esta actividad física. Sí, de hecho que sí. De hecho, lo hacemos desde ahora, cuando nuestros pacientes, por ejemplo, de control metabólico, siempre se les da una guía de en cuanto cuál sería y de qué forma sería la adecuada a realizar la actividad física. De igual forma, pues invitarlos, ¿verdad? A cualquier persona que desee realizar empezar a realizar actividad física, desea venir aquí y hacerse pues la valoración, nosotros con mucho gusto estamos para servirles. Yo creo que es importante ser conscientes de que todos tenemos un límite. Muchas veces nos proponemos bajar de peso en un mes, en 2 meses, y nos ponemos a buscar aquellas rutinas en YouTube. Incluso advierten que se necesita primero asesoría médica y todo, pero lo ignoramos y seguimos y seguimos y seguimos, y muchas veces sentimos que vemos una luz allá que nos está llamando, ¿verdad? Yo creo que es importante no subestimar esas situaciones, doctora. Sí, claro, desafortunadamente nosotros nos sobreestimamos, ¿verdad? Hay ocasiones que queremos llevar al cuerpo al límite, en donde no debería ser lo más adecuado. Siempre una guía de un profesional, puede ser un médico, un entrenador personal, un educador físico principalmente, ¿verdad? Siempre un fisioterapeuta, un promotor de la salud, sea alguien que esté avalado y que tenga pues sus conocimientos académicos, ¿verdad? Que es súper importante. Doctora, bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Con gusto. Esperamos que este primer bloque haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes y que, bueno, si les faltaba todavía ese check por ahí para empezar a hacer ejercicios, haya sido la cereza en el pastel. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. En breve regresamos con muchísimo más información. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, y es que seguimos con este programa que sabemos va a ser de muchísima utilidad, porque como siempre, bueno, no solamente informamos, sino que queremos que realmente usted aprenda, comprenda acerca de temas que son del diario vivir, pero de repente son un poco tabú, de repente como que mejor no hablemos de eso, que están los chicos en casa, que mejor tengamos ese tema de perfil bajo. Bueno, esos son justamente las enfermedades de transmisión sanguínea. ¿Ha escuchado usted ese concepto? Bueno, déjeme decirle que es parte de la información que traemos justamente para compartir con todos ustedes el día de hoy, y desde ya de verdad le invitamos a quedarse con nosotros, a abrir la mente, que yo creo que es algo muy importante para hablar acerca de este tema y que a final de cuentas pues nos sea de verdadera utilidad. Primero, quiero darle la más cordial bienvenida a ambos doctores que nos acompañan el día de hoy, estos caballeros. Y bueno, como ustedes verán, tenemos un rostro nuevo. Tenemos por acá al doctor Fred, que nos va a acompañar
de ahora en adelante, no solamente acá en Salud a la Carta, sino también acá en el laboratorio que recientemente abrimos en Clínica de Obesidad. Así que, doctor, bueno, darle la más cordial bienvenida. Yo quisiera que la gente lo conozca. Aprovechemos entonces para comentar un poquito así como acerca de su currículum y a quién es que van a conocer acá en el laboratorio. Claro, muchísimas gracias y es para mí todo un honor, ¿verdad?, estar de nuevo aquí en mi pueblo natal, ¿verdad? Te puedo contar muy rápidamente, ¿verdad? Yo crecí toda mi vida aquí en Pérez Celedón, fui a la escuela 12 de marzo, después asistí al Colegio de la Asunción, de ahí después entré a la Universidad de Costa Rica y estudié mi licenciatura en microbiología y química clínica en la universidad y me ha ido lo más bien por dicha. Allá he tenido la oportunidad de trabajar en 2 centros de investigación. Trabajé en el Centro de Investigación en Biología Molecular y Celular, donde aprendí varias de las técnicas de biología molecular, que es una de mis grandes intereses en la vida. Después también trabajé en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, que está asociado a la Facultad de Microbiología de la universidad. Ahí trabajé un par de meses con una enfermedad que se llama brucelosis y soy un poquito conocedor de un poco del tema de lo que es biología celular. Y después me incorporé a trabajar en un laboratorio privado en San José, donde trabajé poquito más de un año en lo que fue COVID y todo lo que es la parte de biología molecular. Y aparte de eso, también trabajé 6 meses en la clínica bíblica. Ahí trabajé bastante fuerte en todo lo que es las técnicas de laboratorio, ¿verdad? El teje y maneje de cómo funciona un laboratorio. Y también trabajé muy bonito ahí una parte que a mí me interesa mucho, que es la gestión de calidad. Eso es una cosa que tal vez la gente en los laboratorios deja de lado y sin duda alguna es una de mis grandes pasiones, la gestión de calidad. Aparte de todo esto, he llevado unos cursos muy bonitos, muy interesantes de microbiología ambiental, entonces a mí me gusta también lo que es la microbiología ambiental. En la microbiología ambiental también aprendí muchas técnicas de microbiología no clásicas o poco convencionales. Aparte de esto, llevé mi curso de farmacología. Eso es una de las cosas que más me gustan a mí, cómo interfieren las pruebas con los medicamentos de las personas, qué pruebas se ven alteradas y cosas así. Y por último, llevé mi cursito de gestión de calidad, que era impresionante, ¿verdad? Y llevé un curso muy bonito donde aprendí unas técnicas muy modernas que se llama microscopía electrónica. Entonces ahí aprendí un poquito de muchas técnicas nuevas y modernas que se están haciendo en el país. Hay un proyecto muy bonito del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, donde ellos trabajan un diagnóstico temprano de enfermedad renal a partir de imágenes microscópicas. Y eso es básicamente mi vida. Me interesa muchísimo que ustedes puedan conocer acerca del currículum del doctor para que de verdad puedan tener esa tranquilidad de que se está integrando al equipo de trabajo un verdadero profesional y un apasionado por lo que hace. Así que dicho esto, arrancamos en materia y es el tema transmisión, enfermedades de transmisión sanguínea. Bueno, no lo hemos escuchado así, ¿verdad? Y por el contrario escuchamos enfermedades de transmisión sexual, que nos hacía usted, doctor, detrás de cámaras una aclaración muy importante y más que válida. Sí, estaba conversando aquí con el compañero, era con usted, de que en realidad se llaman enfermedades de transmisión sanguínea. ¿Por qué? Porque estas enfermedades en realidad se transmiten por fluidos del cuerpo, especialmente sangre u otros fluidos, que cuando tienen contacto unos con el otro, es que ahí es donde se da el contagio de unas personas. Y por esto es que en realidad se les llaman sanguíneas, porque por ejemplo, porque personas como los drogadictos o qué sé yo, personas que comparten jeringas, también se infectan de estas enfermedades, porque tradicionalmente se les dice enfermedades de transmisión sexual porque creíamos que únicamente por contacto sexual. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta y ya sabemos muy correctamente que no solamente los fluidos sexuales son los que intervienen en lo que es el contagio, también la sangre y ahora vamos a hablar un poquitito, por ejemplo, del herpes, que también con la saliva y muchos otros de esos fluidos. Entonces, en realidad, por eso es que se les denomina correctamente enfermedades de transmisión sanguínea. Es muy importante conocer acerca de este tema para poder abordarlo y para poder, pese a un diagnóstico, tener calidad de vida, doctor. Comencemos porque tenemos una lista importante acerca de sífilis. Todos hemos escuchado, doctor Montoya, esta palabra, pero ¿por qué deberíamos de prestarle atención?
Bueno, Yuri, primeramente, muchas gracias por el espacio. Empezamos a hablar de sífilis. ¿Por qué sífilis? Porque sífilis es una enfermedad de transmisión sexual muy emergente en los últimos años y acá quiero que, antes de empezar propiamente con el tema, hacer una aclaración importante, ¿verdad? Creo que es importante mencionar que todas estas enfermedades de transmisión sanguínea, de transmisión sexual, son enfermedades que muchas veces son tabú, ¿okay? Son temas que mucha gente no los menciona o simplemente los obvia, pero el subdiagnóstico de este tipo de enfermedades es enorme y es poco, ¿verdad? O es una punta del iceberg realmente los pacientes que llegan a consultar por estas enfermedades. Entonces, yo sí les pido a toda la población, si se encuentran alguna anomalía, sea cual sea, algún flujo, secreción que no esté acorde a lo que ustedes previamente tenían, ¿verdad? Y que esté relacionado con un contacto sexual o, ¿verdad?, experiencias sexuales de riesgo, siempre acudir al médico, ¿verdad? Porque esto nos esclarece y nos permite a nosotros tener un panorama más amplio sobre las posibilidades diagnósticas. Muchas veces vienen los pacientes y nos dicen o vienen por algún síntoma que no tiene nada que ver con la parte de, ¿verdad?, del contacto sexual o con otro síntoma que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero conforme se va creando la relación médico-paciente y la confianza, el paciente pues se hace abierto o está abierto realmente al diagnóstico o a la consulta, ¿verdad?, que quieren ¿verdad?, que sea abordado. Y empezando con sífilis, como les decía, sífilis es una enfermedad altamente emergente. Cabe aclarar que sífilis, el 70% de los diagnósticos, ¿verdad?, igual eso se basa en muchos artículos, pero el 70% de los diagnósticos se ve relacionado a hombres que tienen sexo con hombres, ¿okay? Y esto ni siquiera es relacionado con orientaciones sexuales ni nada de esto, es hombres que tienen sexo con hombres indistintamente de su orientación sexual. Y el problema del sífilis es que al inicio del periodo de incubación, que normalmente son de 9 a 90 días, con un promedio de 21 días el periodo de incubación, sale el primer síntoma. Y el primer síntoma de sífilis muchas veces es una úlcera, nosotros lo conocemos como un chancro sifilítico, que es una úlcera donde se tuvo el contacto directo con la persona. Ahora, esto del contacto directo se refiere a las secreciones, ¿verdad?, o los genitales de la otra persona, y sea donde sea en cualquier parte del cuerpo. Me llama la atención una vez que tuvimos un paciente en una provincia del país que tenía el chancro o la úlcera detrás de la oreja. Entonces, vean que en cualquier lugar del cuerpo se puede presentar. Importante, esa úlcera se quita sola, los pacientes se pueden poner crema de rosas, ¿verdad? Sí. Se pueden poner crema de rosas que se va a quitar. Entonces, muchas veces la gente dice, ok, tenía un chancro, tenía una úlcera que se me quitó sola, no me dolió, y la característica de la úlcera es que tiene bordes bien definidos, que son bordes elevados, y que no es duele. dolorosa, no duele. Entonces el paciente no consulta y dice, mira, me salió ahí una ronchilla o me salió ahí una cerilla. Se le quitó a los mes y medio aproximadamente y el paciente estaba con el sífilis primario y simplemente evolucionó. No consultó. Podría empeorar si no se consulta. Exactamente. Entonces el paciente no consulta, no recibe tratamiento porque pensó que era una úlcera simple y conforme van pasando las semanas, aproximadamente entre 8 y 16 semanas, viene el paciente, o viene el paciente no, ¿verdad? Tiene la otra manifestación, que es el sífilis secundario, donde es un rash. O sea, un rash es un brote, se brotó la piel, ¿verdad? Llama la atención también otro paciente que tuve, que el paciente había consultado porque tenía un brote en la espalda. Era un paciente de aproximadamente 60 años que había tenido igual conductas sexuales de riesgo, pero que él no consultaba por eso, sino consultaba porque tenía un brotecito en la espalda. Entonces, este brotecito en la espalda resulta que, bueno, uno ya sabe cómo está el asunto con estas cosas, uno ya tiene como la perspicacia de poder preguntar esas cosas y pues al final se le hizo el diagnóstico al paciente y era sífilis. Entonces vean que sífilis, de hecho, que podemos hablar aquí, yo creo que de cada una de las enfermedades de transmisión sexual podemos hablar, hacer un programa de cada una de ellas. Sí. Pero lo más importante es eso, sífilis es una gran imitadora, ¿verdad? Se puede presentar un rash simple, el paciente lo tenía en la espalda, pero también puede afectar palmas y plantas,
Puede ser un rash que involucre todo el cuerpo, pero era un rash siempre que estaba en un área del cuerpo. Y ya después viene lo que es la parte, ¿verdad? Del laboratorio, sí. Con sífilis, como mencionaba el compañero, de hecho sí, muchas veces es muy bueno que las personas se estén constantemente chequeando, o sea, haciéndose sus pruebas máxime, ¿verdad? Con pacientes que tengan sus conductas sexuales, ¿verdad? Un poquito riesgosas. Siempre es bueno estar chequeando al menos una vez, 2 veces al año, como muy exagerado. El diagnóstico del laboratorio se hace una prueba primero que le llamamos screening o un testeo inicial en donde nos damos cuenta si hay o no hay posibilidad de tener, por ejemplo, la prueba de sífilis. La prueba de sífilis es una prueba relativamente sencilla, se hace en sangre, es muy rápida, es bastante confiable. Hay unos detallitos con algunas pruebitas y algunas enfermedades de fondo, pero es muy confiable. Y después se puede, si eventualmente sale positiva, hay que mandarla a confirmar. Pero sí es muy bueno que entonces las personas, especialmente los que tenemos o los que tienen ¿cómo se llama? Conductas sexuales de alto riesgo, que sí se estén chequeando al menos una vez al año. Como lo decía el compañero, es más, y yo he tenido y he visto casos de pacientes que prácticamente después del chancro nunca más en la vida vuelven a tener ni un solo signo ni síntoma. Y ahí entonces empezamos, como vamos a hablar un poquitito, ¿verdad?, de lo que es la sífilis terciaria. Ahí sí estamos ante un grave problema, por ejemplo, con una neurosífilis, que yo he visto casos de neurosífilis. Eso es cuando ya la bacteria se nos va a vivir, por ejemplo, el sistema nervioso central. A ella le encanta el sistema nervioso central, tiene una predicción muy bonita hacia el sistema nervioso central. Y lo que pasa es que ya el paciente en este momento está muy deteriorado y tiene muchos años, si no me diga que el compañero ya tiene muchos años de evolución. Inclusive 20 años. Exactamente. Imagínense, por ejemplo, una persona hace 20 años ni se va a acordar, o probablemente era un adolescente que tenía sus conductas sexuales un poquito, era de alto riesgo, y 20 años después aparece con sífilis. Entonces, por eso sí es bueno, digamos, que usted por chequeo médico, no importa, digamos, se hace la pruebita de sífilis. Es súper sencilla, súper rápida, muy confiable, por lo menos una vez al año. Ahora, la pregunta es, ¿con síntomas se manifiesta siempre o puede que no se manifieste con síntomas visibles, pero siempre en examen de laboratorio va a detectarse? Exactamente, en examen de laboratorio siempre se detecta con o sin síntomas. Y es muy importante lo que el compañero habló, lo del periodo de ventana. Él habló del periodo de ventana hasta la aparición de síntomas. Hay también un periodo de ventana desde que se tiene la conducta sexual de alto riesgo hasta que yo pueda detectarlo. En ese periodo se le dice periodo de ventana porque en esos días yo sí no es posible que yo pueda decirle, mira, si estás contagiado o no estás contagiada. Durante esos días normalmente, de acuerdo a las pruebas, va siendo como de 15 días. Entonces 15 días después de una conducta de alto riesgo ya sí es bueno hacerse la pruebita. Antes de eso no es recomendable. Igual no hay ningún problema, pueden acercarse a la clínica y hacen la consulta, y yo con todo el gusto del mundo hago una pequeña entrevista, pregunto de verdad que si no es para discriminar a la persona, sino para poderle dar un resultado certero acerca de lo que ya esa persona está consultando, con esta y con cualquier otra prueba, ¿verdad? Perfecto. Doctor Montoya, ¿qué tal si damos un salto al tema del virus de papiloma humano? Que bueno, en otro programa conversamos que existen muchos tipos de este virus que por lo general se satanizan, se cierran uno solo como una enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña introducción porque se nos está yendo el programa rapidísimo? Claro. Bueno, el virus de papiloma humano, como usted lo decía, son más de 100 tipos del virus. Hay virus que son más oncogénicos son más cancerígenos. ¿Okay? Y son los que realmente nos preocupan y los que realmente creamos la vacuna, la famosa Gardasil, ¿verdad? Que ahora salió una Gardasil, que es la Gardasil 9, que cubre no solo contra los virus que están causando la parte oncogénica, o sea, cáncer, sino que también contra virus que producen las verrugas, ¿verdad? Porque esa es la otra parte. Hay algunos virus que tienen la capacidad oncogénica de producir cáncer, hay algunos virus que producen las características verrugas, que también es muy frecuente. Yo creo que acá hay muchos pacientes, a nivel país y a nivel mundial, sí, claro, ¿verdad?, que consultan por la eliminación de las verrugas, pero no es solo eso, ¿verdad?, sino que siempre se aborda también por la parte del sistema inmunológico. Entonces hay un tratamiento que se utiliza también para potenciar esa parte.
Ahora, del VPH, el virus del papiloma humano, lo más importante es el Papa Nicolau en las mujeres, ¿verdad? El hombre normalmente no tiene síntomas, si es el oncogénico o son frecuentes los síntomas, y que la parte de las verrugas o los condilomas acuminados son manifestaciones, ¿verdad? Pues frecuentes y que hay que consultar también para poder quitarlas. ¿Por qué? Porque estas lesiones pues proliferan y cada vez se hacen más grandes, no son lesiones que vayan a ir en disminución. Es muy importante porque siempre este tipo de virus somos muy enfáticos en la mujer, que la mujer fue diagnosticada, que le puede dar cáncer, pero doctor, ¿por qué es importante que el hombre también se diagnostique? Porque además es un agente contagioso, ¿verdad? Claro, claro, como decía el compañero acá, por supuesto hay cientos de virus, ¿verdad? Desde los famosos mezquinos hasta ya los que son verdaderamente cancerígenos, ¿verdad? Que van a provocar el cáncer. Es particularmente importante en el hombre porque pues, muchas veces, la mayoría de los casos, el hombre no tiene síntomas y entonces se convierte al hombre en un transmisor de la enfermedad. Y si tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Como por ejemplo con muchas múltiples parejas, es mucho más fácil que disemine la enfermedad hacia las demás parejas. Y vemos como en este caso, lastimosamente, las mujeres son más afectadas ya con la sintomatología, con lo que se pueda ver, con lo que siente, con los síntomas y signos que tiene la paciente. Los hombres no, entonces ahí se convierte como generalmente el hombre en el transmisor y más que todo la mujer en la que más afecta. Y más aún, la mujer se afecta aún más a nivel del útero y a nivel del cuello uterino, que es donde tenemos la mayor cantidad de cáncer, y por eso es que el VPH se nos asocia tanto al cáncer de cuello uterino. Excelente iniciativa lo de la vacuna. De hecho, uno de mis profesores trabajaba con la fabricación de la vacuna. Muchas veces hablamos que el Papa Nicolau es el que nos da los resultados, pero también es muy importante el tema de examen de laboratorio, claro, para poder diagnosticar este virus. Claro, ahora muy recientemente se manejan muchas pruebas y técnicas muy exactas, muy sensibles, ¿verdad? Que me puedan dar un resultado real. Y tenemos ahorita lo que es las técnicas de biología molecular, y con eso se pueden hacer lo que es la determinación especialmente de las cepas o el tipo de virus que nos está afectando, para identificar si eso no es de alto riesgo. La pruebita es súper fácil. Lo ideal es que en mujeres, ¿verdad?, lo tomen los médicos, hacen un raspado del cuello uterino, no es doloroso. Incluso en ese mismo momento se toma la muestra para el Papa Nicolau, entonces hacen, digamos que simultáneamente la toma de muestra, y es muy sencillo, se manda a San José y hay laboratorios especializados que las podemos manejar. Y también en los hombres es aún más fácil la toma de muestra porque eso sí lo toman el propio paciente. Entonces se le explica y se le habla al paciente cómo es el adecuado manejo de la tomadita de la muestra. No es dolorosa, es súper sencilla y es excelente para ti, así nos damos cuenta si anda o no anda circulando ciertos genotipos de virus. Algo muy importante, perdón Yuri que interrumpa, es que puede haber Papa Nicolau normal, ¿verdad? Y que la persona, la muchacha esté colonizada, esté infectada, ¿verdad? En el virus. Entonces, ahí hacer hincapié en esta parte. El Papa Nicolau es un tamizaje que tiene no tanta efectividad para el diagnosticar, porque al final el Papa Nicolau lo que ve son lesiones o cambios en células, ¿verdad? Pero el virus propiamente, la toma de muestra serológica propiamente de la muestra que estaba comentando el doctor, es sumamente importante, o sea, hacer las combinaciones del Papa Nicolau, ¿verdad?, con la prueba propiamente del virus de VPH. Muy valiosa información, de verdad que sí. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y en breve regresamos para seguir abordando más acerca de este tema que de verdad da para conversar muchísimo, ¿verdad? Y sabemos que es de importancia desde pequeñitos ir comprendiendo, ir aprendiendo y creando esta educación sexual que es tan importante para nosotros poder vivir en plenitud. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y en breve regresamos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, y es que bueno, como ustedes lo vieron en el bloque anterior, me encuentro con el doctor Prier y el doctor Montoya hablando acerca de enfermedades de transmisión sanguínea, más conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Ya hicimos un recorrido conociendo acerca de sífilis, virus de papiloma humano, y vamos a dar un salto ahora acerca de gonorrea. Esto es otro
concepto que hemos escuchado incansablemente, que no nos gusta para nada ni mencionar, se escucha horrible esa palabra, pero doctor Montoya es una realidad y hay que asimilarla como tal. Correcto. Y la gonorrea generalmente presenta más síntomas en hombres. Aquí es otra cosa muy importante. Muchos de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual o sanguínea son en mujeres, los síntomas, o son las mujeres las más mayoritariamente afectadas. Pero la gonorrea sí tiene una predilección más por hombres. Entonces, en estos casos, la gonorrea se manifiesta con una secreción amarilla, purulenta, tipo leche condensada, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que a nadie se le va, bueno, a los que lo hemos visto, ¿verdad? Se nos ha olvidado cómo se ve una gonorrea. Al final, el hombre, ¿verdad? La secreción que tiene por el pene, por la uretra, es mucha cantidad. Ahora, los síntomas es esa principalmente y un dolor, ardor, una disuria, lo que nosotros conocemos al orinar. La mujer, los síntomas son un poquito más solapados y muchas veces se tiende a confundir con el flujito que dicen las muchachas que tienen, pero igual la mujer puede presentar síntomas, aunque un poquito más, con menos intensidad. ¿Okay? También puede presentar la disuria, o sea, el dolor al orinar, inclusive el dolor al tener las relaciones sexuales, que es conocido como dispareunia. Esta es una enfermedad que sí se identifica contando los días o a veces puede que no se manifieste de inmediato. Esta sí también tiene sus días, esta alrededor anda como de una semana. Esta enfermedad tiene una ventaja que es que se puede hacer un diagnóstico al directo, o sea, es nada más ver el microscopio. Se toma una muestra y se hace una tinción y se ve el microscopio. No es muy sensible, tiene que ser una persona muy capacitada, con mucha experiencia. Y por eso igual se prefiere también la biología molecular, igual que las anteriores y todas las enfermedades que vamos a hablar ahorita. Es muy sencilla, la muestrita es solamente una muestra de orina, preferiblemente la primera muestra de la mañana, y es una técnica súper rápida y es así, se dice que para ver todos los tiempos que hemos hablado, que se llama el tiempo de ventana, se prefiere después de un acto sexual de riesgo 15 días a 22 días después. ¿De qué manera, doctor, comienza a manifestarse? Así lo primero que uno puede decir, ya con esto sospecho. Ardor a orinar, muchas veces. Entonces empiezan los pacientes masculinos, y eso es muy importante, los masculinos, o sea, los pacientes masculinos, los hombres, tenemos muy poco, o sea, con muy poca frecuencia infecciones del tracto urinario, principalmente por una razón anatómica. La uretra de los hombres es muchísimo más larga que la uretra de las mujeres, por eso las mujeres, las infecciones del tracto urinario son tan frecuentes, porque la uretra es muy cortita y cualquier bacteria que se encuentre en la región pues va a colonizar y crear infección. En hombres, un hombre que nos consulte por un dolor, un ardor al orinar, normalmente siempre le mandamos exámenes para ver cómo está el asunto, qué es lo que está sucediendo. Y con mucha frecuencia se diagnostica gonorrea. El tratamiento de la gonorrea realmente es un tratamiento sencillo, ¿verdad? No es un tratamiento de muchos días ni un tratamiento, ¿verdad?, alarmante. Sin embargo, ahí es donde viene el segundo tema o la segunda enfermedad de transmisión sexual sanguínea, que es la clamidia, que muchas veces son coinfecciones. Entonces son pacientes que tratamos por gonorrea con la dosis del antibiótico que se les debe dar, pero después del periodo de recuperación de la secreción leche condensada, quedan con una secreción ahí un poquito transparente, amarillenta, y el paciente todavía refiere síntomas. Entonces, a esos pacientes que todavía sienten síntomas o tienen síntomas posterior al tratamiento con gonorrea, siempre hay que darles, muy probablemente esté coinfectado con clamidia, que es la otra. Entonces, la clamidia en estos casos, igual hay que dar tratamiento combinado siempre con gonorrea por clamidia, por una simbiosis, ¿verdad?, bacteriana que ocurre entre ellas. Y ahí lo más importante también es que en las mujeres también genera síntomas. Una de las importancias más grandes que existe sobre clamidia es que los síntomas son un poquito más solapados y que en las mujeres pueden producir junto con gonorrea y otros microorganismos, una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Okay? Eso es que estas bacterias ascienden por el tracto genitourinario de la mujer, infectan útero, pueden llegar a trompas, ovarios y demás. Y se dice, depende de la literatura, que hasta un 20% de las pacientes diagnosticadas con clamidia pueden tener problemas de fertilidad. Importantísimo. Sí. Ahora, cuando el paciente es diagnosticado, recibe el tratamiento, ¿el virus se muere, desaparece
o se duerme y puede volver a aparecer en adelante? Por lo general, bueno, eso es una bacteria. Esta bacteria suele ser, hasta el momento no se han reportado muchos casos de resistencia al antibiótico, entonces con un tratamiento adecuado, ¿verdad? Con los tiempos y con las tomas en el momento que se debe, por lo general el paciente recupera muy bien su función, no se queda ahí. Hay una cosa que sí es importante, estos pacientes, igual como cualquier otra enfermedad, van a generar anticuerpos y van a ser positivos para anticuerpos el resto de su vida. Pero eso que te digo es como cuando a una persona le da varicela o cuando le da cualquier otra enfermedad. Por eso es que no se recomienda para en un futuro o que esa persona tenga muy presente que en algún momento tuvo el episodio de la enfermedad de transmisión sanguínea, porque si en algún momento le hacen ¿cómo se llama? La determinación de anticuerpos, va a dar positivo. Entonces a esa persona tiene que estar recordando que sí fue que le dio alguna vez y que no es que tenga un periodo agudo en ese momento. Entonces es importante, por eso le tomo la parte del laboratorio de biología molecular, que ese es el que sí te da si tiene un periodo agudo. Eso es importante. Además, ¿sigue siendo la persona contagiosa o deja de serlo? Cuando ya se cura, se le da la remisión y salió completamente de la infección, ya quedó completamente curado. Por eso es importante, doctor, recibir el tratamiento. Yo estoy segura que de repente en casa hay muchas personas guardando silencio, sufriendo de dolor y ese desgaste por pena. Y de verdad que no vale la pena pagar ese precio. Exactamente, era lo que hablábamos anteriormente. Muchos pacientes se quedan en sus casas y dicen, voy a dejar que esto pase, voy a dejar que esto pase, y yo creo que más bien esto empeora, ¿ok? Y probablemente, por ejemplo, un hombre con gonorrea, sí, no solo, ¿verdad?, es la gonorrea y la secreción, sino que la infección ascendente, la prostatitis, la epididimitis, o sea, ya estamos hablando de una infección que se está complicando cada vez más. Exacto. Entonces, atención rápida, los síntomas, como les decía anteriormente, un hombre que le arda al orinar y que vean que empieza a tener una secreción un poquito ahí sospechosa, acudir al tratamiento temprano. Exacto. Doctor, hablemos un poquito acerca de tricomonas. Es que a mí personalmente me resulta un término bastante nuevo. La tricomonas es frecuentísima. Súper frecuente también. Y es causada por... Ese sí es un parásito, en realidad. Es un protozoario. Creo que es la única enfermedad de transmisión sanguínea que es más bien causada por un protozoario. Esta enfermedad también se da por el contacto sexual más que todo. Es muy importante porque este parásito, como es grande, en realidad es muy fácil la identificación en una orina. Aunque usted no lo crea, se puede hacer el diagnóstico con una orina la primera de la mañana y es muy muy sencillo dar un diagnóstico. De hecho, suele ser parte de lo que uno hace en el trabajo de día a día, que los médicos mandan el examen general de orina y es muy frecuente encontrarse, y así es como se hace el diagnóstico por lo general, digamos que fortuito, o sea, que es al azar. Entonces la mayoría de pacientes nos damos cuenta que tiene esta enfermedad gracias a este examen, y es súper sencillo, súper rápido de hacer. También el único detalle es que se ocupa una persona muy entrenada para esto. Y vuelvo de nuevo, biología molecular sigue siendo el estándar de oro, también lo agarra con biología molecular. Eso, ¿y cómo? Perdón, doctor, es muy importante porque veo que hemos hablado de virus, de bacterias y de parásitos. Esto es, en resumen, lo complejo que son estas enfermedades de transmisión sanguínea, y hay que respetarlas como tal, porque de verdad es un tema bastante complejo que nos cuesta entender, pero justamente por eso, doctor, es tan importante la asesoría médica y acudir al especialista. Exactamente. Y en caso de las tricomonas, ¿verdad? Yo creo que esa es otra enfermedad de transmisión sexual pivote con signos o con síntomas muy llamativos, y es la paciente que consulta por una secreción amarillo-verdosa, la secreción amarillo-verdosa, y que cuando uno como profesional de la salud hace la exploración física tiene un olor muy particular que yo creo que no se olvidaría. Un olor de unas tricomonas es un olor particular y que no, vamos a ver, las pacientes muchas veces dicen, yo misma siento que huelo mal, y ese es uno de los síntomas que la paciente viene.
y ya uno pues más o menos se imagina qué podría hacer, y ya cuando uno empieza a indagar pues ya se da cuenta que muy probable sea tricomonas. Igual uno siempre manda pues el examen, el EGO, ¿verdad? El examen general de orina, y que se reporta con mucha frecuencia también. Sí, recuerdo. Ya cuando, si uno quiere ser un poquito más, vamos a ver, más quisquilloso con el diagnóstico, cuando uno hace la especuloscopía puede observar en el cervix, que es un cervix en fresa, de hecho que así se ve el cuello del útero, ¿verdad? Con hemorragias puntiagudas, que se le dice así, puntiforme, entonces se le dice como el cervix en fresa. Pero en realidad con la secreción amarillo verdosa y que la paciente pueda oler o que sienta que huele mal, es uno de los síntomas que nos consultan en realidad. Si no se atiende, puede empeorar. Sí, vamos a lo mismo. Asciende, ¿verdad? Produce la más enfermedad pélvica inflamatoria y también la infertilidad. Infertilidad e inclusive las infecciones del tracto urinario propiamente, que a la paciente le duele orinar. Mira, es que me duele mucho el orinar, cuando tengo la vejiga llena no puedo vaciar porque me duele demasiado, siento como agujas al momento que estoy orinando, y ya uno empieza a indagar un poquito, se manda el examen y no era una infección por una bacteria clásica del tracto urinario, sino que más bien era una infección por tricomonas, que era un parásito y que era enfermedad de transmisión sexual. Y se puede tratar y curar perfectamente. Exactamente. Eso es muy importante. Ahora, hablemos un poquitito acerca del tema de protección. Creemos que el condón es milagroso, que eso nos libra de todo. ¿Qué tan cierto es, doctor, que el condón es milagroso y realmente qué es lo que debemos hacer para protegernos? Sí, bueno, el condón, como cualquier otra barrera, el número uno es que sí impide, ¿verdad?, en gran medida lo que son los embarazos. Sin embargo, no es completamente infalible. Al igual, sí protege bastante contra la que es el contagio con estas enfermedades. Sin embargo, no es infalible. Sí hay momentos en los que perfectamente nos podemos contagiar. Como ya lo hemos visto, ¿verdad?, las enfermedades no solamente están propiamente en el pene o propiamente en la vagina. Las lesiones también están en muchas otras zonas del aparato genitourinario, y esos roces son los que van a generar el contacto, como le acabamos de decir, que es el contacto sanguíneo. Entonces, el contacto con los fluidos que hay dentro de los chakras o dentro de las lesiones, ese contacto uno con el otro es lo que es realmente peligroso, y ahí es donde definitivamente el condón no llega. Es muy importante porque de repente para los padres de familia es un poquitito difícil asimilar que sus hijos ya crecieron, que ya tienen pues una vida sexual activa, y yo creo, doctor, que vale la pena pues terminar de asimilar eso, y que la clave está en la educación sexual que le hayamos dado desde pequeñitos a los chicos. Exactamente, educación sexual segura. Yo creo que esto es otro de los puntos que hacemos siempre énfasis en cada una de las enfermedades que nosotros tratamos. Siempre la prevención. Yo creo que no cerrar los ojos, porque muchas veces los papás cierran los ojos. No, mi hijo no tiene vida sexual activa, o no, mira, mi hijo tiene un novio o una novia y simplemente estoy seguro que ellos no tienen actividad sexual. Y yo se lo decía a una mamá un día, esto es cuestión de tiempo para que inicie la actividad sexual. Puede ser que tenga un novio, pues está bien que tenga una pareja estable, y que dicha que tenga una pareja estable, porque eso nos permite que realmente no haya un contacto sexual con una cantidad enorme de personas. Pues bueno, si tiene una pareja estable, felicidades, porque como está ahorita, digamos, la población, como va avanzando la parte de la globalización, como estamos viendo que cada vez estas enfermedades se empeoran más, y que, ¿verdad?, esta parte de la sexualidad muchas veces se tiene como un tabú, pero lo más importante es la prevención, que consulten al médico. Nosotros le podemos asesorar papás, podemos asesorar a los niños o a los adolescentes, porque en realidad cada vez es a edades más tempranas las enfermedades de transmisión sexual, que antes se pensaba que eran los adultos, y no, hemos tenido pacientes jóvenes, adolescentes, 12, 13, 14 años, con enfermedades de transmisión sexual y con complicaciones graves, que eso es lo que más nos preocupa, porque no es lo mismo tener un paciente anteriormente con una enfermedad de transmisión sexual que uno pensaba que a los 40 años ya podía tener un cáncer de cervix, a pacientes de 20 años con cáncer de cervix. Entonces, en general, el mensaje es prevención, mente abierta, que es algo sumamente importante,
y ser sinceros, ¿verdad? Cuando acudan a su médico. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Muy complacida de haber contado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Con todo el gusto, que estamos para servirles. Muchas gracias a todos ustedes. También muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de este su programa, Salud a la Carta.